La patria del criollo. El libro fue escrito por Severo Martínez Peláez. Consta de 8 capítulos, los cuales abarcan el tema de la realidad nacional de Guatemala en la época de la colonia. En el primer capítulo, Los criollos, encontramos que en el año de 1651 la ciudad de Santiago de Guatemala fue sacudida por un gran terremoto. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán era un criollo que, crecido en un ambiente de soltura económica, estaba inmerso en las actitudes que su grupo mantenía hacia los indígenas. Él mismo se consideraba como un miembro del grupo criollo, como deja ver en sus escritos. Criollo es aquel descendiente de españoles nacidos en América. Estas personas acentuaban su origen hispánico al remarcar que eran españoles, haciendo a un lado su lugar de nacimiento. ¿Qué fue entonces la conquista? Se puede aceptar que este hecho fue tanto dominación cultural como económica. La lucha armada finalmente fue un medio para llegar al sometimiento económico, la dependencia completa de los indígenas hacia los españoles. Esta dominación llevó a que los indígenas tributaran a la corona española, al despojo de su tierra, la esclavitud y la servidumbre. El criollo acá debía defender lo suyo, y es este sentimiento de amor por su patria y de que era preciso conservar lo suyo lo que se plasma en la obra. En el capítulo 2 y 3, Las dos Españas, se habla que en el tiempo colonial se corrió un proverbio que hacía referencia a los gachupines y criollos, que en la clase media dejaba ver el desprecio por estos grupos, junto a los mestizos y mulatos. El criollo creía en dos tipos de españoles, aquellos honorables y de elevada humanidad, otro tipo de funcionarios e inmigrantes calculadores y ambiciosos. Los criollos gozan de elevada posición social y económica por los dominadores, de ahí su veneración por ellos. Fuentes y Guzmán fue en realidad el cronista criollo a quien le corresponde por beneficio de su clase social exaltar la dominación, haciendo así fundamentos para ellos. La encomienda y el repartimiento fueron los medios de la corona para controlar las colonias americanas. Surgen las leyes nuevas en 1542, que estipulaban que los indios eran vasallos libres, tributarios del rey. Se les quitarían a quienes no tuvieran título de propiedad cuando tenían en demasía ante maltrato y ante todos los que tuviesen puesto de autoridad. Las encomiendas posteriores a esto serían entonces el derecho de recibir un tributo tasado de los indios al rey. En 1544, en la ciudad de Santiago, por medio de Alfonso López de Cerrato, presidente de la audiencia, se dieron a conocer las leyes que abolían la esclavitud y se apresuraron a liberar de esta a los indígenas. En las leyes nuevas, el rey le cedió su derecho de tributo de los indígenas a los colonos fieles a su servicio. La encomienda se define como una concesión del rey español hacia una persona conquistador y colonizador con mérito. De esta forma queda establecido el sínodo, nombre que se le dio al tributo que pagaban los encomendadores a las órdenes por el adoctrinamiento de los nativos. Los criollos consideraban a los frailes de forma indirecta como colaboradores de la explotación. El autor deja de ver cómo la burocracia española les resta poder político a los criollos, incluso en la disposición de indios. Se deja ver que viejas familias criollas iban perdiendo poder político, aunque nuevas generaciones de criollos lograron retener cierto poder. Guatemala no prosperó en el plano mercantil. Se rehizo la clase criolla con los advenedizos y los nativos llegaron a ser de segundo a tercer orden. En el capítulo 4, Tierra Milagrosa, menciona la recordación florida, que es una crónica que combina geografía, etnografía, historia y paisaje. Combina objetividad con elementos subjetivos que ligan al autor a su país, siendo una obra única, histórica, que presenta un paisaje de Guatemala desde la perspectiva de un criollo terrateniente. Los principios de la política agraria colonial se resumen así. Primero, la tierra es propiedad de la corona por el señorío que ésta ejerce en América. Segundo, la tierra se usó como aliciente para motivar las expediciones en América, estando la corona imposibilitada para sufragar tales empresas. Tercero, como ya hay una generación de conquistadores asentados en América, con tierras, ciudades, familias y descendientes, la corona aplicó el principio de composición de la tierra. Este principio se convirtió en un procedimiento común para hacerse de tierras y propicios ingresos para la Real Hacienda durante todo el periodo colonial. Y por último, no era una ley, pero sí una práctica, la del bloqueo agrario contra los mestizos, siendo estos un grupo grande, diferenciado y carente de recursos y tierras. En el capítulo 5, El indio, en la recordación florida surgen imágenes de una tierra amena, fértil y benévola,
con el hombre con un paisaje exuberante. Aquí reluce la imagen de los conquistadores admirados por los criollos. A la vez surge la imagen del aventurero advenedizo en busca de fortuna y cierto temor criollo por no querer dominar a todos los indios. Los criollos hacen ver que los indios viven bien en la pobreza y que se les debe obligar a trabajar arduamente. El indio solo podía trabajar en tierras comunales asignadas por su sustento y por ello prefería trabajar con quien pagaba. Esto evidencia su esfuerzo laboral. El encomendador aparece como defensor de las tierras comunales de los nativos, pero solo porque estos producían el tributo que se les daba a la corona. En el capítulo sexto, el mestizaje y las capas medias, los primeros mestizos nacieron justos luego de la conquista, producto del rapto y violación de las mujeres. La población mestiza se incrementó grandemente, esto acorde a la recordación que deja ver que a finales del siglo XVIII son un grupo importante social y económicamente. Los negros no lo son. El empobrecimiento criollo resultó en un grupo de media fortuna o pobre que abogaba por independencia. Estos eran la capa social media alta. La clase terrateniente local se oponía para entonces a la alta burocracia española en el tema de la independencia. A finales del siglo XVIII los ladinos eran considerados intrusos por los indígenas, quienes se negaban a vender las propiedades, lo cual, según Antonio García Redondo, ayudaría en la economía del país. Los criollos empobrecidos se ubican en puestos que requerían personas con educación. En el capítulo séptimo, Pueblos de indios, la colonia se basaba en el trabajo de los indígenas y en los pueblos cercanos a la ciudad. La abolición de la esclavitud contó con la resistencia de conquistadores y colonos que veían cómo los indios ya no les tributaban sino solo la mitad. Con las leyes nuevas el panorama se afianzó para los indios, luego de una explotación sin medida, ya que ahora se debía pagar por el trabajo realizado, la llamada paga que luego se llamó salario. En Guatemala, el inicio del repartimiento tuvo varias formas con la coerción para favorecer las necesidades de los criollos. Fuentes y Guzmán escribe que a veces habían pocos habitantes en los pueblos para suplir a las haciendas, por lo que se daban indios y ladinos asalariados. La patria del criollo es entonces una región que fabricó a su imagen y semejanza un grupo pequeño, dueño de los medios de comunicación. La idea de identidad surge en la colonia como una reacción a identificarse con Europa y rechazar lo indígena. Se enaltece el componente blanco y empieza un grupo que se sustituye a los criollos. El corregidor así lograba una posición social y económica de relevancia entre los criollos a base de explotación. Estos hechos lo hicieron ver como los criollos como el problema del indio, que decían eran por su naturaleza, ignorando la explotación que sufrían. En el último capítulo, La colonia y nosotros, se habla cómo la reforma en Guatemala solo se consolidaron legalmente los medios para retener a los indios en las fincas, ya que debía acudir forzosamente cuando se les requería. A la vez se eliminó la paga. La población nativa prehispánica se convirtió en indios homogéneos. Para esto no era así antes, ya que existían señoríos y una estructura de líderes, de noblezas, jefes, esclavismo que se cayó con la conquista. El nativo tenía todas las características del siervo feudal. Aunque se trata de maquillar, es de anotar también que los inmigrantes españoles eran a la vez personas explotadas por la burguesía de su país. No vinieron nobles a poblar América, sino personas desplazadas, pobres y desempleadas. Así, este libro, que nos fue facilitado por el criollo Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, nos deja ver la trama colonial y social de Guatemala en el siglo XVII. Su escrito facilitó comprender todos los elementos que ayudaron a entender con mejor claridad la realidad de aquel entonces y algunos elementos de la actualidad.